Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en la que se quieran poder contar este espacio de discusión, de análisis y de poder compartir con estudiantes de nuestra universidad distintas perspectivas sobre temas del acontecer nacional e internacional. Esta es una nueva edición de Fuera de la Caja, un espacio para pensar diferente y para analizar a profundidad los temas que nos atañen e interesan. Para este programa, para esta edición, contamos con dos estudiantes de la Facultad de Marketing y Comunicación, a quienes damos la más cordial bienvenida a este espacio también, para poder iniciar con estas tareas. Tenemos a Joshua Cabrera y a Valeria Bonilla, quienes se suman a este espacio. Bienvenidos. Será un honor y un gusto poder compartir con perspectivas y análisis de su parte. Adicionalmente, extendemos un agradecimiento a quienes hacen esto posible, al equipo de producción, como también a los profesores José Tumbaco y Venus Chamairán de la Facultad de Marketing y Comunicación, que en conjunto al Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec damos lugar a este espacio de análisis. Joshua, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tenemos y a quién tenemos como invitado en esta mañana, tarde o noche? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias. Buenas tardes. Así es, tenemos como invitado al licenciado en Relaciones Internacionales César Pérez Cordero, es un analista político también, y vamos a analizar un poco de eso, de la segunda vuelta electoral, de los resultados, de todo lo que ha dejado estas elecciones y todo lo que se vendrá también en este gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Un gusto, Joshua, Gonzalo. Es un honor poder estar con ustedes para poder discutir cómo ha sido la evolución desde que se anunció las nuevas elecciones seccionales anticipadas. Contamos con César Pérez Cordero, quien tiene una postura y una opinión que va a enriquecer a quienes nos escuchan. Bien, le damos espacio también a César, por favor. César, la más cordial bienvenida. Muy bien. Les agradezco mucho la invitación, Valeria, Gonzalo, Joshua. Espero que sea, como Valeria dice, que pueda aportar en algo a esta fase. Sin duda, sí será. Empezamos con las preguntas. ¿Qué tenemos, Valeria? Bueno, una de las dudas que a mí me surge es luego de ya conocer los resultados, especialmente en las provincias de Manabí, Los Ríos, en el correísmo ganó. Se me surge la pregunta de qué es lo que le faltó a Daniel Noboa para conquistar estas provincias, qué es lo que necesita. ¿Será que no existe aún un candidato capaz de vencer al correísmo? No hay que tener una opinión tan tajante o determinista. Sí hay que admitir que es un fenómeno poco estudiado el de la costa ecuatoriana en relación con el correísmo y sobre todo estas provincias. En el caso de Manabí particularmente, no es la primera vez en que el correísmo saca un amplio margen. Y aunque discrepo en muchas cosas con él, recientemente Carlos Andrés Vega, que es de origen manabita como su padre, tenía una opinión que me parece muy válida, y es que la percepción de abandono, que en muchos sentidos ha sido real, de estas provincias costeras, ¿verdad? Por décadas, fue cambiando en los mejores tiempos del correísmo. Muchas de las grandes obras del correísmo se hicieron ahí. En algunos casos, las no tan grandes, igual fueron las primeras para la gente. Entonces el votante de esas regiones siente que el único político que realmente les ha servido es Correa y por lo tanto se apegan a su estructura. Esa es, me parece, una propuesta válida de explicación. Sin embargo, yo creo que siguen siendo los fenómenos de estas provincias muy poco estudiados como para decir yo sé por qué el turismo es tan fuerte y por qué Daniel Noboa no logra desplazar a ese liderazgo. Ahora es interesante analizar cómo en el 2006 esta participación del candidato Noboa era muy sólida, ¿no? Hablamos de que el candidato Noboa, Álvaro Noboa en ese entonces, tenía las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí también y Esmeraldas a su favor. Sin embargo, esto se tornó totalmente distinto y pasó finalmente a esta otra tendencia. Ahora, esto no significa que puedan ser vueltas a captar por el candidato, perdón, por el presidente electo ahora, Daniel Noboa, ¿no? A ver, cierto es. Ahora, hay otro fenómeno que también hay que invitar a estudiar. Yo creo que ahorita estoy en la posición, y le queremos estar muchos analistas, a menos que tengamos un análisis bastante profundo y explícito, de invitar a estudiar hipótesis. En lo histórico, en la costa ecuatoriana, se plantea mucho que el populista es particularmente fuerte, o al menos la figura del caudillo es particularmente fuerte en las provincias de la costa. Entonces, históricamente, antes de Correa, que tiene ese espacio ahorita,
Noboa, Bucaram, Febres Cordero, Asad Bucaram. Estas figuras tenían un gran seguimiento en estas provincias, quizá con mayor facilidad en la sierra, que en su momento se apegó más a los proyectos del Partido Conservador, del Partido Izquierda Democrática, un poco más institucionales. ¿Quién se acuerda del Conde Gijón? ¿Quién se acuerda del Coronel Armijo? Y Borja nos acordamos porque es más o menos reciente, pero digamos, sus liderazgos eran de otro estilo. Sí. Pero ¿por qué esta diferencia tan marcada entre la costa y la sierra? Estudiamos el fenómeno de la costa, pero el de la sierra también tenemos porcentajes de 70-30, de 75-25% por parte de Daniel Noboa. Es una diferencia muy marcada. Ahora, ahí es otra cosa que se repite, ¿no? Pichincha se volcó fuertemente a Lazo. Tungurahua, que también vale pena estudiarlo. Tungurahua es una provincia que parece que tiene desde hace mucho tiempo una tendencia fuertemente conservadora, Ambato sobre todo. Sin embargo, Ambato escogió como alcaldesa, corrígeme si me equivoco, a una mujer indígena de Pachacutic, aunque Pachacutic ha demostrado en años recientes que tiene un ala más moderada. Esta alcaldesa, que me falla el nombre ahorita, es una mujer empresaria, casada con un empresario de ese entorno, entonces no es el Pachacutic de, claro, de izquierda, de cómo se llama este filósofo peruano que les encanta a ellos, el teórico marxista, Mariátegui, ya. No es mariateguista, no es tal vez quizá ni de Leonidas Proaño, pero es igual Pachacutic, que es otra cara del indigenismo que puede aparecer también con el doctor Chango, ¿no? El dueño del Musungruna. Vamos a ver en qué rol juega en años futuros. Una de las preguntas que se le hacía a Diana Caiza es ¿por qué, o sea, tienen una posición de Pachacutic? ¿Por qué no permanece? O sea, ¿qué faltó para que Pachacutic fuera una fuerza política? Es difícil trasladar los liderazgos regionales a un voto en una elección general en el Ecuador. Hay interacciones también muy raras y complicadas ahí. Por ejemplo, en el propio Guayaquil, que otra cosa que también falta estudiar a fondo, la aparente coexistencia entre el fenómeno nacional de Correa con el local de Nebot. Nebot arrasando las concejalías cuando era alcalde y ganando con holgados márgenes, y Correa también pues arrasando en la asamblea y con holgados márgenes. Entonces, primero reconocer que a veces uno puede votar siendo o no de una tendencia, por la izquierda para una cosa, por la derecha para otra. Pachacutic está dividido. Tú le preguntas a un militante de Pachacutic y te va a dar una respuesta diferente quién es el coordinador general, Cecilia Velázquez o Guillermo Churuchumbi. Pachacutic está en una crisis existencial después de haber salido de los límites históricos de ellos, de no tener buena presencia en la costa, de sacar 5 o 6 asambleístas o diputados por periodo. Llegó a tener 20 y pico y un porcentaje ya sobre el 10% de provincias costeras con Yacu Pérez. Pero al salir de las restricciones de un partido fuertemente étnico y rural y volverse más abierto a las propuestas o a las necesidades o opiniones de un Ecuador mestizo, diverso, centrista, el votante promedio, ¿verdad? Ahí hubo esa pelea. Bueno, nosotros somos el brazo político de la CONEIA militante izquierdista, somos un partido indígena, ¿qué somos? Y eso los ha dejado dolidos, desorganizados, y como no tuvieron candidato presidencial y no pudieron montarse al carro ningún candidato oficialmente por esa pelea interna, la fórmula del desastre. Es necesario que ellos tengan una propuesta contundente para que puedan volver a hacer esta fuerza política que perdieron. Una consistencia interna y un buen candidato que ya no lo tienen, Yacu Pérez, se fue, primero que ya estaba quemado y segundo que no fue con él. Y creo que se quedó en la candidatura del 2021, ¿no? Es decir, su campaña no se renovó, no cambió, a lo mejor pudo haber sido algo también que haya incidido en ese resultado. Pero volviendo al aspecto de la segunda vuelta electoral y viendo estos apoyos que empieza a sumar Noboa y que sin duda vuelve nuevamente esta discusión entre correísmo y no correísmo, ¿crees tú que eso en algún momento puede terminar, César? Esa corriente anticorreísta, no correísta o a favor de esta, y que más bien la política pueda hacer o volver a ese aspecto de la derecha, de la izquierda, de los conservadores, de las distintas ideologías, que es mejor que converjan de esa forma a tener o a girar toda la política en base a un nombre. A ver, puedo recurrir a alguna cosa que muchos hemos analizado por años ya, hemos visto señales, pero podemos ir a los números, por ejemplo, de Comunicalista, una encuestadora que no es perfecta. Yo creo que el mínimo que le ponía Noboa era 52 y él sacó 51.88 hasta ahora, ¿no? Que ya estamos al 100% o al 100% antes de escrutar. Sin embargo, tiene resultados cerca de las cosas, tiene un rol respetable, entonces muy bien. Ellos que te presentan hace tiempo, que en sus encuestas, aunque va variando, el correísmo autoidentificado como tal es creo que se me no recuerdo, 30 y pico % de la población, y el anticorreísmo no llega al 20%, ¿ya? Okay. Sin embargo, tiene que haber un
y ahí hay que nosotros diferenciar, inventar dos categorías. ¿Qué es el anticorreísmo? ¿Qué es el no correísmo? ¿Verdad? El anticorreísmo quizá es esa fuerza militante que piensa que Correa trajo que tiene una serie de, una narrativa, unos mitos, ¿no? Correa trajo al narco, Correa es el castrochavismo, Correa está detrás de todos los fraudes, votaría por Lucifer en vez de Correa si un fantasma. se da exacto. Y tienes uno correísmo de el progresista que dice, es que yo pienso que los programas sociales del correísmo son buenos, pero son muy culpables para mí. El ciudadano promedio que, ¿sabes qué? No todo ha de ser verdad, pero mucha corrupción en el correísmo. ¿Sabes qué? No me gusta el estilo de Correa, ya es muy política vieja. Mil razones. O el derechista que no es fanático, pero es derechista y no va a votar por el correísta. Y eso suma muchas cosas, pero no son fanáticamente anticorreístas. Es un correísmo revitalizado. Nos puede capturar, puede crecer dentro de esos espacios, en ese no correísmo. Y un candidato anticorreísta no necesariamente va a sumarlos a todos, ¿no? Porque si hubiéramos hecho las matemáticas que les encantan, si el correísmo saca en primera vuelta 30 y pico, entonces casi 70 sacará otro candidato. Pues ni Ignacio y Noboa lo hicieron. Hay que hacer esa distinción. Para responder más claramente a tu pregunta, Gonzalo, creo que están pidiendo un poco de fuerza. Creo que hay una demanda por una cosa distinta, que Noboa lo ha encarnado un poco ahora, y Herbas y Yacu lo hicieron en la primera vuelta de la anterior elección. Lazo con su cambio de imagen lo hizo en la segunda vuelta de la anterior elección, porque Lazo de primera vuelta era anticorreísta. El Lazo de la segunda vuelta era, soy todo para todos, ambientalista, liberal, los admito a todos, no va a haber persecución. Claro. Eso no es un anticorreísta. Lazo de segunda vuelta era el candidato de los anticorreístas y de mucha gente más. Para que sea una política distante. Sí, y también un poco quisiera preguntarte acerca de esto del correísmo, que a mi parecer en la primera vuelta, en los dos, tanto en 2021 como ahora, se ha enfrascado, ha perdido el tiempo en la primera vuelta de dar a conocer su candidato, porque son Andrés Arauz y Luisa González, han sido candidatos que no eran conocidos en la palestra pública, no los conocía nadie. Entonces se han dedicado esa primera vuelta a darle conocimiento y ya en la segunda vuelta sí se han desenmarcado de la figura de Correa. Entonces, ¿cómo hacemos esa diferenciación de la primera y segunda vuelta? Porque ya son similares, ya aparece un patrón. Ya son dos elecciones seguidas que hacen eso. Y lo hacen, creo que mal. No estoy experto en comunicación ni nada. Mi humilde percepción es esta. Luisa González hablaba en tercera persona mucho. A eso me hizo notar un experto en comunicación. Luisa González nota porque quiere hacerse conocer. Quiere crear su identidad. Bacán. Pero Luisa González, recién en segunda vuelta, después de un montón de ataques y montajes viles, este es el ejemplo que siempre cito porque me impactó a mí, creo que sí tuvo un valor y creo que lo trataron de usar en el debate, es el de los tatuajes. Recién en la segunda vuelta resignificó esos símbolos plasmados en su propio cuerpo y empezó a hablar de su fe religiosa, importante en elecciones, sobre todo un país religioso como Ecuador, y empezó a hablar de sus valentías y sus valores y carácter de la vida con sus tatuajes en el cuerpo. Empezó a desvirtuar el mito de, es el miembro de los lobos, que es una locura, ¿verdad? Y ahí hicieron un trabajo que iba a haber empezado en primera vuelta. Se centraron demasiado en consolidar el voto eurocorreísta con los borregos, y aunque son dos momentos distintos, y yo no quiero decir cuántos números sumaron o restaron, hay dos visiones distintas entre el borrego correísta y el cartón novoísta. El borrego correísta era un símbolo militante de un proceso que generalmente es largo de cambiar un insulto en una cosa de orgullo. ¿O te refieres a la figura de inteligencia artificial que sí, aplica? Correcto, los borregos y las gafas, ¿no? Primero que todo, y lo decía esto una compañera mía, una colega, creo que era, pues estaría equivocando, pero creo que era Pamela León, ¿no? Que decía, pero las gafas ¿de dónde salen? De que los atacaron cuando fueron a escribir la candidatura y le pusieron unas gafas por el gas. ¿Esa historia se acuerdan? No la posicionaron bien. Y los borregos, claro, tú quieres coger un insulto y convertirlo en algo de un símbolo distinto, se me escapa el término que se usa generalmente, pero lo vas a ver algo de unión, de inocencia, de pureza. Pero no lograron desmontarlo y el borrego sigue siendo un insulto contra el correísta. En cambio, el cartón es otra visión, es la de Daniel Noboa es lo que tú quieres que sea. Acartonado, sencillo, plasma lo que tú quieras de Daniel Noboa, plasma tus deseos en el Ecuador diverso. Lo llevas a la fiesta, lo llevas al volcán, lo llevas al paisaje. Es un comensal en tu mesa, es una pata en tu farra, lo llevas y lo sientas al lado de la banca y la iglesia, es lo que quieras con Daniel Noboa. Entonces yo creo que ahí tú puedes ver dos visiones distintas de campaña, que no es una comparación perfecta, yo sé, porque son dos momentos distintos. Pero, y bueno, por otras cosas más. De hecho, en su columna en Diario Express usted titula ¿Quién es Daniel Noboa? Y al final de ahí menciona, entonces, ¿cuál Daniel nos gobernará?
¿Usted cree que esa pregunta de no saber exactamente qué personaje, o sea, qué personalidad o que es muy polifacético, Daniel, puede afectar ese electorado, especialmente a los jóvenes, que no conocen esa guerra entre el correísmo y anticorreísmo? ¿Cree que puede afectar a su posible candidatura en 2025, en su presidencia? Es difícil mantener esa imagen. Ya en segunda vuelta fue medio complicado. Él fallaba y lo mencionaba en mi columna. Por ahí empezaba la más particular, atacar a Isa de correísta. No, ya por lo si quieres, atácalo. Pero dile correísta, que algunos analistas dicen que quizá una estrategia, no sé, pero tú al usar ese lenguaje te vuelves un candidato anticorreísta, que es lo que no querías realmente, ¿verdad? Te querías apelar a este gran centro y a esta gente cansada del correísmo anticorreísta. Muy bien. Se le iba saliendo. Ya entraba en la fricción. Tienes que pelear, acusar en algo y ser acusado. Ahora que vas a ser el presidente de la República y te van a culpar por todo. Si está nublado el día y no sale el sol, va a haber gente que ni manipulada, sinceramente te va a maldecir por eso. Ya es difícil mantener esa imagen de que yo no te explico bien en qué creo y por eso creo lo que tú quieras que yo crea, ¿verdad? Ya es mucho, tienes que empezar a tomar decisiones. Es difícil. ¿Y quién nos va a gobernar? Es una pregunta abierta, yo no lo sé todavía. O sea, de hecho, al haber traído, por ejemplo, al ex vicepresidente de AJIC, se distancia un poco del hombre con cuadros nuevos, sin contacto con la política, y vamos a ver, creo que en los días, semanas venideras, señales de otros tipos de Noboa. Yo no sé todavía cuál nos va a gobernar. ¿Cree que se puede hacer un error político el traer asesores como el ex vicepresidente Alberto Asís? Sí, yo creo que puede serlo, y por otra razón más. Me cuestionaba un colega muy querido, Rolfo Vaquerizo, y me decía, es una cuestión de protocolo. No sé. Ahí igual mi ignorancia, no sé si el protocolo demanda a un vicepresidente sentarlo así. Pero a mí me llama la atención que lo siente al lado. Más cerca que Iván Carmiñani, más cerca que Sonsoles García, más cerca que... Así es, porque ¿qué mensaje le mandas a tu equipo y qué mensaje le mandas al país? Otra cosa importante, y lo conversábamos en otro momento con el maestro, con el profesor Albán, ¿verdad? Las ausencias. Él había anunciado tempranamente 4 ministros. 3 de 4 estuvieron ahí. Faltaba Iván Wong, que se entiende que no va a aceptar el Ministerio de Agricultura. ¿Qué le dice eso a las clases políticas, a los comunicadores del país? Ya alguien desertó. Y para muchos sí es notorio que a Lazo muchas veces o le desertaron, pero más importante, le declinaron el cargo, nunca lo asumieron. Guillermo Lazo tenía que levantar el teléfono a veces 20 veces para que ahí quiera aceptar un ministerio o una gobernación. Señal, mal síntoma de una enfermedad muy fuerte en un gobierno, de que no hay confianza en el presidente ni en el Estado que te dé seguridad, que te dé oportunidades políticas, que te proteja de quemarte. Puedo estar leyendo demasiado en eso. Pero estoy diciendo, ahí van indicios, cosas que si no las controla, si se repiten mucho, porque el tema de AJIC lo van a olvidar en 2 días. El tema de Wong quizá muchos no se han dado cuenta todavía, te lo digo, cuidado que si se multiplica, ya se puede salir de control. Sí. César, antes de pasar ya un poco a hablar sobre lo que se vendrá, que es el gobierno, cómo va a manejar Noboa, sí quisiera terminar la parte del correísmo, de cómo eligió la gente, porque tengo alguna pregunta. ¿Por qué a pesar de un pésimo gobierno de Lazo y antes de Lenín, que se distanció a los 3-4 meses, la gente no votó por el correísmo como sí lo hizo en gran parte de la región? Por ejemplo, en Brasil, la gente votó por Bolsonaro y hizo un mal gobierno Bolsonaro y volvió Lula. En su tiempo también en Argentina, Macri, un pésimo gobierno, volvió Alberto. En Bolivia igual con Arce. O sea, ¿cómo no afectó esto? O sea, Ecuador no se incluyó como pasó en el resto de la región. Y yo hago un paréntesis ahí. Y Alberto hace un mal gobierno y probablemente Milei, que es el otro extremo, pase a ser el nuevo presidente, ¿no? A ver, pero ahí hay una diferencia puntual y fundamental, que es que Bolsonaro se quería reelegir, Macri está lanzando un candidato del PRO, pero aquí no había un candidato nazista, ¿verdad? Y aunque Noboa lo quisieron pintar de nazista, no caló realmente. Si hubiera calado, lo hubiera Noboa. ¿Para usted es un outsider? A ver, hasta cierto punto. Un outsider en el terreno electoral definitivamente, porque aunque sí había sido asambleísta antes, no fue un asambleísta nada llamativo, no tenía una estructura propia de partido grande, se tuvo que sumar a un movimiento de alquiler, recién está formando ADN, está jugando a la imagen de yo nunca hice contratos, nunca tuve cargo público, mi padre tampoco contratos con el Estado ni cargo público, porque realmente Noboa así estuvo en el gobierno de Bucaram. La gente tiene mala memoria. Todos tenemos tacho. Exactamente. Ese es otro Alvarito. Claro. Pero hoy otro milenio. Pero
sigue siendo importante, ¿verdad?, reconocer que él es parte de la élite. Y aquí siempre hay que explicar. Cuando digo élite no me refiero a un hombre en frac y chistera, ¿no? Me estoy refiriendo a la vanguardia en la sociedad, el que tiene capital, el que tiene influencia en la burocracia, el que tiene influencia cultural, una celebridad, el que por ser académico reconocido puede influenciar la mente de las personas, élite. Los dirigencias de los partidos, así sean chiros, lo que sea, élite. Y él, por el capital del grupo Noboa y por la herencia política de los Noboa, no es necesariamente un outsider en el sentido más estricto, pero se pudo vender como tal, se vendió como tal y yo creo que le ayudó. Entonces esa distinción sí es importante hacer. Y siento que, vamos a ver, hay que ver cuánto le dura, porque el correísmo, por ejemplo, en una época, y ahí se voy a tu pregunta original, el correísmo en su época era la nueva fuerza que iba a destruir la partidocracia. Y como algunos ya han dicho, ahora el correísmo se ha puesto en el centro de un nuevo sistema de partidos. Ellos son la política en sentido despectivo. Como en Argentina el término que se utiliza que es la casta. La casta, exacto. Entonces, Noboa pues se puede convertir en la casta a menos de que entre en una constante cruzada como Bukele. Bukele tiene todos los poderes del Estado, Bukele es el jefe supremo, pero para muchos salvadoreños y para muchos observadores de afuera, no sabe a política, no sabe a la vieja política. Él sigue siendo un outsider en constante guerra para limpiar el Estado y transformar esa está en un proceso. Vamos a ver si Noboa logra, y quizá no sea bueno para la democracia, montar ese proceso que le hará el eterno outsider en una misión de cambiar el país. Finalmente, el correísmo, ¿verdad?, no logra regresar, para resumir, porque no te convence que Noboa es Lazo de nuevo o Moreno de nuevo, porque su discurso de Lazo y Moreno es muy agresivo, muy negativo, no han sabido rearticularlo, porque no han renovado sus filas y se han convertido en la vieja política a la que Noboa se supo contraponer. Perfecto, ahora sí vamos un poco ya a profundizar en lo que se vendrá para este gobierno. ¿Qué hacer en un año y medio? Básicamente un año, porque los últimos 5 meses ya comienza la campaña y es un año calendario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede cambiar para que esta percepción de que la gente tenga una percepción de cambio y de aquí de cara a las próximas elecciones Noboa pueda presentarse otra vez y pueda ser reelegido? Muchos dicen esto. Uno de ellos recientemente, en una columna en El País, el doctor Basabe. Noboa tiene que concentrarse en 2 o 3 cosas, pero cuidado, ¿ya? Porque esa prudencia de concentrarse en 2 o 3 cosas, que está buena para el país y buena electoralmente, 2 o 3 cosas que son cambios realmente profundos. O sea, tú no montas un hospital en 2 días. Tú no montas un hospital sin sobreprecios y bien construido en 2 días, ¿ya? 1. 2. Tienes un incentivo, teniendo la siguiente campaña en unos cuantos meses realmente, si nos tomamos como pre-campaña antes de los tiempos oficiales, como siempre es aquí en todas partes, ¿verdad? Tú tienes un incentivo para hacer pequeñas cosas, muy pequeñas cosas, que no son los cambios de fondo que requiere el país. Uno en que yo insisto que es importante, que no va a ser fácil de hacer y que va a recibir violencia y respuesta. Purga institucional de la fuerza pública. Pues eso no es el discurso bonito. Pudiese hacer una gran guerra, pero no tiene capital político para emprenderla y ganarla o empezar a ganarla en tan poco tiempo. Entonces, ojo con eso. Sí tiene que concentrarse en algunas cosas, pero creo que lamentablemente él y cualquiera tiene el incentivo de trabajar en cosas fáciles de vender y en ese sentido perder un poco de tiempo que el país no tiene. También quiero citar un ensayo que estaba circulando Arduino Tomasi, que es un politólogo estadístico ecuatoriano. Puede ser sociólogo, me estoy equivocando, pero no me Arduino. En todo caso, léanlo, por favor. Y él, ¿qué te dice? ¿Verdad? Y un trabajo matemático estadístico ahí que realmente me supera, pero él te muestra y evidencia bien algo que en el sentido común, que no creo que exista tanto, ¿verdad? Es fácil de receptar. Tú tienes un gobierno de 18 meses y hay un escenario de alta incertidumbre en este país. No tienes suficiente tiempo para darte cuenta de lo malo que es un gobierno. Y de hecho lo puedes ver en el pasado. Las lunas de miel sí existen. Los primeros meses se le perdonan muchas cosas a los presidentes, mantienen alta popularidad. No digo que Noboa vaya a ser malo, pero un hombre en esa posición, una mujer en esa posición, en esa presidencia, con tan poco tiempo, quizá no tenga los 4 años para demostrarnos lo malo que son, lo reelijamos y termine teniendo un periodo de 4 años más 18 meses. No sé si me explico, ¿no? Y eso debería invitarnos, como hace Arduino, a cuestionarnos si la decisión de hacer que la muerte cruzada no haga un nuevo periodo, sino que termine el existente, puede generar estas condiciones negativas, ¿no? Y ahora, después de muerte cruzada y una elección anticipada en donde todos prácticamente
a la pura y con prisa han definido su voto. Ahora, referente al año que restaría de gestión, ¿creerías que de lo que has mencionado, más allá de hospitales y demás, salud pública, educación pública, lo que fuere, hay una obra en específico o hay alguna estrategia en específico que puedas aplicar? Porque estamos hablando también de un año que sería para el electoral, que empezaría en la reelección del 2025, ¿no? Trabaja en el invierno, ni siquiera el niño, no sabemos qué tan fuerte va a llegar. Trabaja en el invierno, trabaja en el agro, ¿ya? ¿Por qué? No por la romantización del agro y del campesino, sino porque ahí en la ruralidad es donde el narco está entrando con más fuerza y cantones que ellos controlan. Y si viene una lluvia fuerte, si es simplemente invernal, y no saneamos las deudas que tiene la gente con la banca pública y privada, y se suman más problemas encima, mucha gente va a quebrar, mucha gente va a desplazarse. En los espacios económicos abandonados en el campo va a entrar con más fuerza el narco. Y la gente desplazada a los barrios urbanos de las ciudades va a caer víctima del narco que maneja, controla los suburbios. Entonces, ahí hay una fórmula del desastre y un trabajo que yo no... Ahí te digo, puedes trabajarlo de fondo lentamente y escoger un par de cosas, un plan de créditos que él tiene, iniciar traídas de semillas nuevas, etcétera, que son temas más fáciles de vender y sacar eso por tu frente electorero, pero por debajo estar trabajando en cosas mucho más complicadas. Muy político. Sí. Sí, yo también tenía una pregunta acerca de cómo ves la posición que va a adoptar Daniel Noboa referente a la asamblea. Tiene una asamblea sumamente dividida, por un lado está Construye, otro está RDC, está también ADN con su bancada, que son los que mayormente tienen bastantes curules. ¿Cuál debería ser la postura y al tener algo tan dividido? Él tiene que entender que es un presidente de minoría. Y tiene que entender que está... Lo que le ayudó a ganar la presidencia lo está limitando. Él dice que no quiere trincas, que no quiere pactos formales. Y una tamparra de su bancada anda diciendo que quiere un bloque de todos los asambleístas, un bloque de 137. Consenso nacional. Vive mucho en una utopía. Una ridícula. Que solo en este país las invitaciones a la unidad, no puedes tener unidad, no quiero ir por las ramas si no entiendes tus diferencias. ¿Ya? Quizás puede ir por esas ramas después. Lo de frente. Petro está a patadas tratando de pasar su reforma laboral, su reforma de salud, etc. Se le cayó su coalición, tuvo que votar de los ministerios a la gente del partido de la U, a la gente del partido liberal allá, pero igual sigue trabajando en sus proyectos. No me he actualizado mucho, quizás haya avanzado más de lo que yo tengo entendido, pero ha sido un proceso largo. Pero él sigue ahí, sin mucho berrinche, porque sabe que cuando tú no tienes una mayoría aplastante como presidente, o una coalición bien consolidada, se van a demorar los proyectos. Joe Biden, ya los números me fallan, pero yo lo escribí en una pregunta en algún momento, ¿no? $trillones en propuestas, se la partieron en 3, se la bajaron a un poquito más de $1 trillón. El Congreso. Ajá, 2 senadores suyos, Kristen Sinema y Joe Manchin, se le revelaron. ¿A qué por? Fue una rebelión así, una amenaza de muerte, ¿no? Allá no existe eso. Y cuando pasaron estos proyectos de infraestructura y control de la inflación muy limitados, lo celebró como una victoria, lo firmó con una sonrisa, porque eso es política. Entonces Daniel Noboa, que no cometa el error de Lazo, de olvidarse que es un presidente en minoría, de que saltó del 22 como Lazo del 19 al 52, con una coalición y con unos votos que no son suyos consolidados, ¿verdad? Y entender que él, por decir, no quiero trincas ni pactos, ya está complicándose, porque si él empieza a integrar una coalición, así sea muy transparente, ya lo van a reclamar. Ay, tú que ibas a hacer trinca. ¿Por qué te reúnes con Nebot? ¿Por qué te reúnes con Correa? Ya Construye le dijo, no te puedes reunir con Correa. ¿Por qué te reúnes con Construye? La Romo, corrupción, te van a decir desde la izquierda. Ya, él ya se ha puesto un poquito en camisa de 12 varas por el discurso que ya dio en la primera y segunda vuelta, que después de todo le ayudó a ganar las elecciones, pero no va a ayudar a gobernar. Es imposible desde tu perspectiva una concertación. No, solo tremendamente difícil. En este país, para bien y para mal, no hay imposibles. Como decía el doctor Arosemena Monroy, si en el Ecuador me dice que hay un burro volando, yo me paro y abro la ventana. Sí, y justo siguiendo con esto de la asamblea, ¿qué perfiles o nombres ves en el horizonte para el ministro de gobierno? ¿Quién puede ser ministro de gobierno para que se encargue de esta labor de cabildear en la asamblea? Vaya, muy difícil, sobre todo porque Daniel Noboa, yo sí soy uno de los que creen que no esperaba ganar estas elecciones al principio, que lo tomó por sorpresa, que no tiene todavía el equipo completo. Eso es muy complicado porque él está haciendo transición ya. La está empezando formalmente, pero si no tienes a los 20 nombres de tus ministros, ni hablar de los
te dicen 1.000, 1.500, 4.000, 5.000 cuadros para las direcciones zonales, para las tenientes políticas, para todo eso, ¿verdad? No puedes hacer una plena transición. Entonces, ministro de gobierno, no lo sé, no quisiera decirte un nombre, ni basándome en la gente de Noboa, que no es mucho como te digo, ni basándome en todos los personajes de la política ecuatoriana. Solo quisiera decir, va a necesitar un ministro de gobierno al que, Muy hábil, que sea hábil y competente, que no tenga la mancha del pasado y sin embargo experiencia, difícil combinación, y de parte de él la capacidad de no envidiar o envidiarla. Porque si la vanidad le gana, se va partiendo de ese gobierno. Y la vanidad y el ego puede jugarte muy, muy, muy mal, Así ¿no? es. Pasamos a la última pregunta por parte de Valeria y con ello pasamos al cierre posteriormente del programa. Valeria. Bueno, repitiendo un poco de las elecciones, una de las provincias donde perdió Noboa y ganó en la primera vuelta fue Santa Elena. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué la provincia que le dio esa llegada al Parlamento lo defraudó prácticamente? Bueno, él entró, creo que tercero en Santa Elena, cuando llegó a la Asamblea Nacional. ¿Ah? No es que el líder de masas popular, no es Pérez Cordero Nevoto en sus años de gloria en Guayaquil o en el Guayas, lo que es Noboa en Santa Elena. Y eso es mira lo complicado, recién está construyendo, viene construyendo estos años un liderazgo provincial y ahora es presidente de la República. Difícil, no tiene base de poder. Los presidentes históricamente en el Ecuador tienen una base de poder a la que regresan para darse un baño de masas y acuartelarse. A algunos les salía bien y a otros mal. Lo hizo cuando estaba Frescolón en el Taurazo, se movilizaban en Guayaquil. Velázquez Ibarra se venía siempre a Guayaquil. Bucaram se vino a Guayaquil. Guayaquil ha sido generalmente ese. Correa tiene su Manabí, pero también se siente cómodo. Noboa no lo tiene. Ojo, lo puede construir. Y finalmente Santa Elena es una provincia donde hemos visto dibujarse y redibujarse el mapa de mil maneras. Hay cacicazgos políticos, pero a veces vienen con un movimiento provincial, a veces vienen con un movimiento nacional, se cambian, a veces siendo parte de un movimiento provincial los absorben, ¿no? Ya Jaime Nebot dijo, Otto Vera es mío cuando Otto Vera le ganó a su candidato, ¿no? Entonces ahí hay un escenario muy móvil, ¿verdad? Y quizá eso hace un poquito más complicado entender a la provincia de Santa Elena y el rol que ocupa Noboa en ese mapa. César, para concluir, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Si pudieras ponerte en el rol de asesor y en 3 palabras resumir un mensaje al presidente, ¿qué le dirías? En 3 palabras. 3 palabras, maestro. Me hubiera dicho para yo tener ya un par de borradores. Su creatividad y rapidez. ¿Qué podría decirle? En 3 palabras. Dios nos salve, no, pero a ver, Extiéndase en 4, 5, 6, la que guste. sí, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Piensa en la República, ¿ya? Las instituciones del Ecuador están totalmente derruidas. La justicia ecuatoriana no sirve. Las elecciones no hay confianza. Tú vas a un correísta, también de derecha. Tú vas a un derechista, también en Playa de Correa. Nadie cree en las elecciones. Nadie gritó Praga ahora. O nadie cree en las elecciones. La gente estaba dispuesta a saltar cuando encontraron al borracho en sucumbidos. Trabaja el mejor legado que le puedes a este país. Las Fuerzas Armadas corrompidas, infiltradas por el narco. Trabaja en reconstituir las instituciones de la República. Es lo que más necesitamos. Bueno, eso ha sido un párrafo y unos 3 palabras. Maestro, le está pidiendo a la persona equivocada. Agradecemos a César Pérez Cordero, analista político, licenciado en Relaciones Internacionales, columnista de Diario Expreso, presentador y anchor en RTP también. Y por supuesto a nuestros estudiantes, quienes han estado esta mañana, tarde o noche acompañándonos en este espacio. Esto ha sido Fuera de la Caja. Muchísimas gracias por su audiencia y a la producción también. Muchísimas gracias. Gracias.